Señor, te damos gracias por este momento, papito lindo. Te pido, Señor, que seas tú, Padre, el que hable a cada corazón, Señor. Que nosotros, Señor, dispongamos nuestro corazón, Señor, que sea como tierra fértil, Señor, para que esta palabra, Padre, que hoy tú traes a nosotros, Señor, quede sembrada en nuestro corazón, Señor. Que transforme, Señor, que quite, Señor, si hay algo que quitar dentro de nosotros, Señor. Y que podamos salir distintos de este lugar, Señor, llenos de tu presencia, Señor, y llenos de tu palabra, Señor. Y que podamos así, Señor, compartir de lo mucho que tú nos das, Señor. En tu nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a compartir un tema, se llama ciclos. Ciclos con C, porque hay ciclos con S también, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de ciclos. Y para empezar, una definición de ciclos. Según el diccionario, una de las definiciones de ciclo, se denomina ciclo al periodo de tiempo en el cual se desarrolla o suceden un conjunto de acontecimientos, etapas o fenómenos. Los ciclos siempre tienen un comienzo y un final, y no está estipulado que un ciclo sea de determinado tiempo. Puede ser de un año, puede ser de 5 años, puede ser un ciclo de 40 años. También puede ser un ciclo de horas. Lo importante es que nosotros entendamos que un ciclo comienza, tiene que terminar, pero que nosotros hayamos terminado y concluido ese ciclo con victoria, ¿verdad? Porque ¿de qué serviría muchas veces que ciclos en nuestra vida se cierren, pero que realmente no los logramos superar? Que ciclos estén, según nosotros ya los pasamos y hemos entrado a otros ciclos, pero realmente ese ciclo no lo pasamos porque lo recordamos con dolor, lo podemos recordar no con alegría y gozo. Entonces es porque no encontramos el éxito en ese ciclo. Uno de los sinónimos de ciclo es propósito. Un ciclo son propósitos del Señor en nuestra vida. Y a lo largo de nuestra vida, desde el más pequeñito que está aquí hasta el más grande, no es el pastor aunque esté cumpliendo años, no es el más grande de por aquí, todavía por ahí hay más grandes. Todos vivimos ciclos en nuestra vida. Desde pequeñitos vivimos ciclos, pero tenemos que aprender a superarlos, a vivirlos con éxito y cerrarlos y entrar a otro ciclo. Todos los días nosotros dormimos, nos despertamos, vamos al trabajo, regresamos del trabajo, nos volvemos a dormir y volvemos a despertar. Eso es un ciclo de nuestra vida. Pero muchas veces vivimos afanados en ese ciclo. Muchas veces ese ciclo no nos deja, nos quita el sueño. Estamos pensando qué va a ser de mañana. Lo de ayer ya pasó. Mi cumpleaños fue ayer, ya pasó. Ya hoy ya no se puede celebrar más, ¿verdad? Hoy estamos celebrando el cumpleaños del pastor, ¿verdad? Es el hoy. El mañana no lo sabemos, ¿verdad? El futuro no lo sabemos. Todos queremos tener un buen futuro, por supuesto, pero no sabemos qué nos espera el día de mañana. Vamos a empezar en la palabra en Eclesiastés 1:3. Dice la palabra del Señor 1:3. ¿Qué provecho saca el hombre de tanto afanarse en esta vida? Generación va, generación viene, mas la tierra siempre es la misma. Sale el sol, se pone el sol, y afanoso vuelve a su punto de origen para de allí volver a salir, dirigiéndose al sur o girando hacia el norte. Sin cesar va girando el viento para de nuevo volver a girar. Todos los ríos van a dar al mar, pero el mar jamás se sacia. A su punto de origen vuelven los ríos para de allí volver a fluir. Si nosotros nos afanamos en una noche y hasta se nos va el sueño y desvelamos, ¿sale o no sale el sol al siguiente día? La misma palabra dice, ¿verdad? El sol sale sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Entonces, ¿de qué sirve que nosotros nos afanemos? Aquí en la sabiduría de Salomón decía,
El 3, ¿qué provechoso saca el hombre de tanto afanarse en esta vida? Cada día trae su afán, pero muchas veces venimos acarreando afanes de días anteriores, de meses anteriores, de años anteriores, y esa carga debe ser muy pesada. Traer tanto afán de tantos días, de verdad que es donde de repente nosotros estallamos, ¿verdad? Donde nosotros ese vasito se rebalsa, ¿verdad? Y ya no pensamos, ya no analizamos, ya no tenemos ni tiempo para venir y orar y decirle al Señor: necesito tu paz, necesito tu gozo, porque tanto afán rebalsó nuestro vaso y ya no tenemos cómo poder ver con buenos ojos lo que estamos viviendo. Los ciclos son para alcanzar los propósitos de Dios en nuestra vida. En un ciclo todos tenemos la misma oportunidad, pero no todos cerramos el ciclo con éxito. También hay un ciclo que es interno. ¿Cuál es el ciclo interno? Lo que pensamos, lo que creemos o lo que no creemos. Nuestra fe o nuestra falta de fe. ¿Nos activamos o no nos activamos? Muchas veces cuando estamos viviendo, si ponemos un ejemplo de un nuevo trabajo, es una nueva puerta, un nuevo ciclo, una nueva etapa que vamos a vivir en nuestra vida. Pero el Señor ya nos lo dio. Hay una parte que nos toca hacer a nosotros: activar nuestra fe, activar nuestra actitud, creer que el Señor nos lo dio y va a ser una bendición. Creer que nos puso en ese lugar con un propósito. Y uno de los principales propósitos es dar fruto donde estemos. ¿De qué sirve que estemos en un buen lugar o aparentemente en un buen trabajo que muchos desearían estar ahí, pero no lo estamos disfrutando, pero no estamos dando los frutos, pero no estamos siendo justos, sino que ya estando ahí se nos olvidó quién nos puso ahí y nos enrolamos en ese afán diario y empezamos a descuidar muchas cosas? Descuidamos nuestros principios, y no solo los principios de casa, lo más importante, los principios de la palabra, porque esta palabra es para nosotros los cristianos. Cuando llegamos a un lugar tenemos identidad, somos los mismos aquí en la iglesia, somos los mismos en nuestro lugar de trabajo. Me llamaba la atención que cuando estaba preparando un poco este tema, aquí en la iglesia, los que somos miembros de la iglesia, todos tenemos la misma oportunidad. Estamos en un ciclo, cerramos 7 años ya de estar en la congregación. Estamos iniciando un año 8 que es de nuevos inicios. Ahora, los nuevos inicios son para todos. Ahora, ¿quiénes vamos a tener esa bendición de cerrar ese ciclo? Porque de ahí viene empezar el año 9, ¿verdad? Por supuesto, lo importante es que todos estemos, pero ¿de qué manera vamos a pasar? Como en las clases, ¿verdad? Cuando le preguntan a uno a los niños: ¿cómo pasaste? Ay, de panzazo, ¿va? Con 60, 59 ya se pierde, ¿va? Con 60, pero pasé. Entonces no, ¿verdad? Eso no es excelencia, ¿verdad? Entonces muchas veces en nuestra vida vivimos y pasamos cosas así, de panzazo, solo por la pura misericordia de Dios. Porque si fuera porque nos midieran con la vara justa, posiblemente no pasaríamos todos o ninguno. Entonces es de meditar y de verdad ver que los ciclos en nuestra vida, el Señor los pone con un propósito y tenemos que pasar y superarlos, no solo vivirlos. La lengua muchas veces es nuestro mayor enemigo, porque creemos y a veces hasta confesamos, pero al ratito la misma boca que usamos para bendecir, la estamos usando para maldecir. Aquí en la alabanza todos cantamos. Si no nos sabemos la alabanza, aquí nos la pone Giovanni. Pero si a veces al salir de aquí ya estamos hablando mal, y no de algo, sino de alguien,
Entonces, nuestra lengua muchas veces es nuestro propio enemigo. ¿Cuántas veces escuchamos, sí, es que el enemigo no me deja en paz, es que Satanás está de verdad sobre mí? Puede ser. Recuérdense que la misma palabra dice que anda como león rugiente viendo a quién devorar, pero quien se lo permite. Pero no podemos echarle toda la culpa a Satanás. Perdón, pero no puede ser así. Hay actitudes nuestras que traen consecuencias, y si la actitud nuestra no es la correcta, la consecuencia no va a ser correcta. Josué 6. Ahorita les digo en cuál empezamos. Todos sabemos esta historia de Josué 6. En el 5 dice: cuando todos escuchen el toque de guerra, el pueblo deberá gritar a voz en cuello. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y cada uno entrará sin impedimento. Pero durante las otras vueltas que dieron anteriores a estas, no iban hablando, porque el Señor les había dicho que tenían que callar. Entonces yo me pongo a reflexionar, ¿y qué hubiera pasado si no les da esa instrucción? Posiblemente hubieran ido murmurando, pero ¿por qué no empezamos con espada a tratar de botar el muro? Pero ¿cómo va a ser que se caiga solo de estar dando vueltas? Empieza la murmuración de uno y puede contaminar a los demás. Pero el Señor en su sabiduría, mejor calladitos, se ven más bonitos, ¿verdad? Porque no nos dan opción a poder opinar. Lo más importante es que fueron obedientes, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces el Señor nos dice que va a hacer algo en nuestra vida? Pero muchas veces empezamos con que no lo creemos. Segundo, empezamos a preguntar, ¿cómo, Señor? ¿Con quién, Señor? ¿Cómo va a ser eso posible? ¿Acaso hay algo imposible para Dios? No hay nada imposible. Tenemos que creerlo, vivirlo, y muchas veces sería bueno que en la instrucción también viniera: y mira, durante el tiempo que dure, no podés hablar. Porque posiblemente al cerrar nuestra boca no nos va a dar pie a que pequemos, a que dudemos, a que sirvamos de tropiezo para alguien más. Sería muchas veces mejor callar. ¿Cuántos creen que los muros pueden caer? Pero ¿cuántos han declarado que hay muros que tenemos que? ¿Cuántos hemos reconocido que tenemos muros que tienen que caer? Por ahí tendríamos que empezar. Si yo estoy bien, esta carita se nota que está bien. Yo soy bueno. Primero tenemos que reconocer que todos necesitamos de Dios, pero muchas veces hay cosas en nuestra vida que no avanzan, hay gigantes que nosotros mismos nos ponemos enfrente, pero no lo queremos reconocer. Entonces esos muros, primero reconozcamos que están ahí y luego declaremos que van a caer, como cayeron los muros de Jericó. Pero primero tenemos que reconocer que esos muros están obstruyendo las bendiciones que el Señor tiene para nosotros. Muchas veces no entendemos por qué pasan ciertas pruebas en nuestra vida, pero posiblemente, sin el posible, el Señor siempre nos quiere enseñar algo. Y no podemos pensar siempre, ya sé, fue por aquel mi pecado de aquel día. El pecado tiene consecuencias, eso por supuesto que sí. Pero no podemos escudarnos ahí en decir, ya sé, es porque me he portado mal. O los mismos niños, recuérdense que los niños no mienten, ¿verdad? A veces uno de papá confronta de alguna manera al niño y
lo primero que dice es decir la verdad. Haya hecho lo que haya hecho, pero él sabe y reconoce la autoridad que está enfrente, que es su papá, y termina diciendo la verdad. Pero ya lo confesó. Entonces uno como papá, corregirlo, educarlo, decirle que tiene que pedir perdón, principalmente a Dios. Si ofendió a alguien, tiene que ir y pedir perdón. Ayer he escuchado una frase que tal vez la hemos escuchado muchos, pero me hizo mucho clic. Hay perdones que hay que otorgar, ¿no? ¿Cómo es? A veces hay que perdonar sin que alguien te otorgue el perdón. Y eso es bien complicado. Yo me puse a pensar, dije, eso sí está difícil. Perdonar sin que alguien te otorgue el perdón. Si analizamos esa frase, decimos, eso está complicado hacerlo. Si nos cuesta ir y hablar y abrir nuestra boca y decirle, perdóname, mucho más difícil va a ser perdonar sin que sea otorgado ese perdón. Porque yo les aseguro, por lo menos como yo me conozco, que si llego, ofendí a alguien y le pido perdón y me dice, no te perdono, capaz que empieza mi boca a hablar rayos y centellas, ¿no? Y lo condeno y digo, ya, ¿por qué vine a pedirle perdón? No, lo correcto es, no me otorgó el perdón, bueno, igual yo ya pedí perdón, sin que sea otorgado, yo ya perdoné. Confesar las cosas nos libera de muchas cosas. El confesar lo que hicimos nos libera. Todo tiene un tiempo, todo tiene un lugar y uno tiene que hacerlo correctamente. Porque si uno lo hace a la ligera, si uno no lo hace sobre todo orando y pidiéndole la guianza al Señor, posiblemente va a herir más. Pero en el tiempo del Señor, lo correcto es poder abrir la boca y decir, yo fallé, yo me equivoqué. Si es con alguien, yo te fallé. Primero le fallé a Dios y te fallé a ti. Pero lo reconozco y necesito otra oportunidad. ¿Cuántas oportunidades nos ha dado el Señor? A mí muchas. Y les hablo de ahorita, de estos años. Y anteriormente saber cuántas me dio porque ni cuenta me daba. Pero ahorita, actualmente, en estos años que estoy tratando de enderezar mi vida y tratando de seguir los pasos correctos conforme a la palabra, sigue el Señor dándome oportunidades. Si yo me equivoco, otra oportunidad, otra oportunidad, otra oportunidad. Pero como dice Isaías, no recuerdo qué versículo es, que busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. Va a llegar un momento en que ya no vamos a poder. Va a llegar un momento en que, aunque querramos, no vamos a encontrar del Señor. No es un juego. Tenemos que tener responsabilidad. En la Biblia también hay muchos ejemplos de ciclos. Yo empecé a leer un poquito y uno de ellos es el ciclo de 40 días. Hay muchos ejemplos del ciclo de 40 días en la palabra. En Éxodo 24:18 Isaías 55:6. Éxodo 24:18. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Todos hemos leído esa parte de Éxodo donde el Señor le da muchas instrucciones a Moisés de cómo tenía que hacer el arca del pacto. Llegó hasta el versículo 31:17, todas las instrucciones que el Señor le dio a Moisés en esos 40 días y 40 noches. Yo de verdad, al analizar y decir 40 días y 40 noches de estar metido en la presencia del Señor, realmente no es fácil, ¿verdad?
Hemos escuchado actualmente que hacen ayunos de 40 días, ¿verdad? A veces hacen el ayuno de Daniel, que no se quitan todo el alimento. Pero igual estar 40 días no es fácil. Yo no lo he hecho 40 días. Pero estar en la presencia del Señor, y es como que estuviera ahí con su libretita Moisés anotando todo, ¿verdad? Y no solo anotando, hay una parte donde estaba leyendo donde él le dice, como lo viste allá en el monte. Entonces era a través de una visión que él lo estaba viendo. Él le iba hablando, pero él lo iba viendo. Y con cada detalle que es muy largo para leer desde el 24 al 31. Pero si tienen un tiempito, léanse Éxodo 24 hasta el 31. Cada detalle. Y ya tenía preparadas las personas para trabajar en cada parte. Bezaleel era uno de él. Recuerdan que hablamos aquí de Bezaleel, porque era alguien capacitado para hacerlo. Pero el Señor ya lo sabía. Y de la misma manera a cada uno de nosotros, el Señor ya sabe nuestras capacidades. Ya sabe para qué somos buenos. Eso no quiere decir que para otras cosas no podamos hacerlas, pero cada quien tiene un llamado. Pero cada quien sabe, el Señor sabe para qué en qué lugar nos va a poner, qué nos va a poner a hacer, en qué Él nos ha preparado con dones. Cada detalle de acabado de madera, de las vestiduras de los sacerdotes. De verdad que es increíble leer esa parte. Y en el 31:17 dice, 31:17-18, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. 18, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Hasta ahí dejó de hablar. En ese ciclo, ¿verdad? 40 días y 40 noches metidos en la presencia del Señor. Posiblemente nosotros ni 24 horas hemos estado metidos en la presencia del Señor. Posiblemente, no estoy diciendo que no. Pero ¿cuánto nosotros podríamos obtener al dar más tiempo con el Señor? Y no solo venir aquí. Por supuesto, el venir aquí es parte de. Venimos a llenarnos de Él, a escuchar palabra, a adorar su nombre. Pero nosotros en el tiempo individual, en nuestra intimidad con Él, yo les aseguro que cada uno de los que estamos aquí podrían dar su testimonio de lo que han vivido con el tiempo que de verdad uno le da al Señor. Es maravilloso. Son pinceladas, yo como lo he dicho, esa es una pincelada nada más. Una probadita del manjar que el Señor tiene para nosotros. Cuando uno se mete ahí un par de horas a orar y se derrama delante del Señor, se siente algo que no se puede expresar, que no se puede hablar tan fácil. Pero de que es algo único, eso sí es cierto. Y si nos metemos cada vez más tiempo con Él, de esa misma manera va a ir aumentando. Como dice la palabra, de aumento en aumento, ¿verdad? De esa misma manera Él nos va a ir revelando. De esa misma manera va a ir el Señor dando las instrucciones que siempre nos vive dando, pero muchas veces nosotros por estar afanados en otra cosa no nos percatamos de lo que Él nos está diciendo. No te vayas por ahí, ahí va uno. No hagas eso, lo hace uno. Y después preguntamos, Señor, ¿por qué me pasó eso? Es que no estabas atento. Si pudiera audiblemente hablarnos a cada uno, no aguantaríamos. No aguantaríamos. Ahí dice una parte donde subió Aarón, 2 o 3 personas más, no recuerdo ahorita, y se quedaron de lejos. Se quedaron de lejos, luego solo subió él y Josué, y después ya solo Moisés, ¿verdad? Porque nadie podía aguantar la presencia del Señor. Cuanto más nosotros, ¿verdad? Otro ejemplo de los ciclos en la Biblia de 40 días, y este creo que es uno de los ejemplos que nosotros podemos usar más para darnos cuenta que todo tiene un principio, un final, y tiene que ser un final con éxito, porque el Señor lo hizo. Mateo 4:2.
Mateo 4:2-11. Voy a empezar en el 2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Jesús estuvo 40 días en el desierto. Él, siendo Jesús, necesitaba un tiempo de oración. Él, siendo Jesús, necesitaba apartarse para hablar con su Padre. Más cuánto nosotros lo necesitamos. Si a nuestro Padre físico necesitamos el consejo de Él, necesitamos hablar con Él, ¿cuánto más no vamos a necesitar a nuestro Señor? A meternos a hablar con Él y decirle: Señor, necesito que me ayudes, necesito que me guíes por dónde ir. Y la respuesta más sencilla es: lee mi palabra, ¿verdad? Esa debe ser la respuesta más sencilla que el Señor debe tener, ¿verdad? Lee mi palabra, ¿verdad? En mi palabra vas a encontrar toda respuesta que andes buscando. Pero es escudriñar la palabra, no solo leerla, ¿verdad? De repente empezamos a leer solo Levítico, ¿verdad? No vamos a entender nada. De primas a primeras no vamos a entender nada, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo y leyendo y no, aquí no hay respuesta, ¿verdad? Dios es un Dios de orden y en todo vamos a encontrar respuesta en su palabra. Otro ejemplo, David. Solo voy a leer 1 Samuel 17:16. Dice: venía pues aquel filisteo por las mañanas y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Durante 40 días estuvo Goliat yendo, así como que a ver quién me va a derrotar, quién se va a enfrentar a mí. No hay nadie dentro de ustedes que pueda derrotarme. Pero apareció David, ¿verdad? Aquel chiquitillo que nadie creía que él podía derrotar a Goliat, mucho menos que podía ser ungido y puesto delante de sus hermanos, ¿verdad? Porque sus hermanos físicamente de plano eran más fuertes, eran guerreros. Entonces, si lo ponemos en ese escenario, ellos ante los ojos de los hombres tenían más posibilidades de ser ungidos como rey. Entonces, la misma palabra dice que no hace acepción de personas. Entonces, nosotros, ¿quiénes somos muchas veces para decir: no, hombre, el Señor va a hacer eso con él? Con él no creo que lo haga. Tal vez conmigo, porque yo sí califico, yo sí soy bueno, como decía Estuardo. Yo sí he hecho buenas obras, buenas cosas. Diezmo, vengo a la iglesia, martes, viernes, sábado, domingo. Lo que me pide el pastor hago. Pero ¿lo está haciendo para Dios o para el pastor? Así pudo haber pasado con David, así lo veían, ¿verdad? Pero él llegó y dijo: ¿en nombre de quién derrotó David a Goliat? El nombre de Jehová de los ejércitos. Entonces nosotros podemos derribar a cualquier gigante que esté enfrente de nosotros, pero no es con palo ni con espada, es con su Santo Espíritu. Es en el nombre de Jehová. No importa qué gigante estés enfrentando hoy, no importa cuán grande lo veas, o no importa cuán difícil creas que sea derrotarlo. Si lo ves que lo vas a derrotar con tus fuerzas, por supuesto que cada día lo vas a ver más grande. Pero el día que decidimos derrotarlo en el nombre de Jehová de los ejércitos, ese gigante va a caer y ese muro va a caer.
Pero primero porque ya lo reconocimos. Y luego porque lo estamos diciendo en el nombre de Jehová. Eclesiastés, quedé en el 3. En 3:22. He visto pues que nada hay mejor para el hombre que disfrutar de su trabajo, ya que eso le ha tocado. Pues ¿quién lo traerá para que vea lo que sucederá después de él? He visto pues que nada hay mejor para el hombre que disfrutar de su trabajo. Nosotros, la palabra dice que podemos disfrutar de nuestro trabajo. Pero tenemos que entender que hay prioridades a las cuales tenemos que acatar. Que el día de hoy posiblemente el Señor nos esté bendiciendo mucho económicamente, no quiere decir que podamos hacer lo que querramos con ese dinero o derrocharlo en cosas que no son importantes, sino al que más se le es dado, más responsabilidad cae sobre él. Y esto hablando de algo físico, de algo económico. Pero si el Señor ya te delegó un llamado dentro de la iglesia, o ya te delegó algo que tienes que hacer para la obra del Señor, no termina ahí. Primero tenemos que empezar a hacerlo y luego entender que es con responsabilidad. Luego entender que no es para el hombre sino para Dios. Yo decía el viernes, para los que pudieron estar aquí, que estaba pensando si no estábamos tal vez tomando un camino que no era correcto, y dije otras cosas. Posiblemente a veces nosotros pensamos y expresamos de distinta manera, porque en nuestra cabeza sí lo entendemos como lo queremos decir, porque así nos pasa a todos. Máxime cuando hay que explicarle algo a la esposa, ¿va? O al esposo, ¿verdad? En la cabeza entendemos bien qué es, pero ya al expresarlo empezamos a hablar y es mentira, no es así, te lo dije. Entonces muchas veces tenemos que ser sabios en hablar y pensar antes de abrir nuestra boca, porque yo tenía bien entendido lo que quería expresar, pero posiblemente no me di a entender de la mejor manera. Pero ¿por qué lo pongo de ejemplo? Porque así nos pasa muchas veces a nosotros. Máxime cuando queremos resolver algo, no podemos, como que no conectáramos a veces nuestros pensamientos con nuestra boca, ¿verdad? Entonces pidámosle mucha sabiduría al Señor, mucha paciencia para poder hablar y pensar antes de hablar. Porque yo estoy seguro que mientras nosotros ordenemos nuestros pensamientos y después los expresemos, vamos a ser entendidos de una forma mejor y la respuesta va a ser correcta. No siempre va a ser la que nosotros esperamos, eso sí tiene que ser bien claro, ¿verdad? Porque muchas veces decimos algo y hasta ya decimos qué es lo que queremos de respuesta, ¿verdad? No. Meditemos y tengamos nuestro tiempo para expresarnos y hablar, pero también entendamos que no va a ser muchas veces como nosotros queremos. Y comento esto porque Dios me decía, están viviendo un ciclo en el cual van en el proceso, pero en ese proceso es personal, tenés que seguir aprendiendo que hay cosas que uno tiene que decir y hay otras cosas que uno no tiene que decir. Hay cosas que uno tiene que hacer sin que se las pidan y hay cosas que uno no tiene que hacer aunque se las pidan si no son correctas. Y entender también que
sabemos muy bien ese dicho que en toda guerra hay heridos y muertos. Uno quisiera que en una guerra no hubieran heridos, mucho menos muertos, ¿verdad? Pero esa es una ley, ¿verdad? En toda guerra hay heridos y muertos. Entonces, los ciclos que nosotros constantemente estemos viviendo, los ciclos que constantemente el Señor nos permita vivir, vivámoslos sabiendo que tiene un inicio y un final, pero que tenemos que llegar a ese final superando ese ciclo. De lo contrario, no podemos pasar al siguiente si no hemos superado el primero. Es bien fácil como que lo pongamos en el estudio, ¿verdad? Nadie puede pasar a segundo primaria si no pasó primero, ¿verdad? O nadie puede pasar de tercero a quinto, ¿verdad? Porque tiene que pasar cuarto, ¿verdad? No podemos ir brincándonos o tratando de esquivar, sino tiene que ser en el orden del Señor. Y tal vez la palabra ciclos, pues yo creo que sí la usamos nosotros aquí en este país, pero lo podemos, como dije al principio, poner con los propósitos o las pruebas que el Señor nos pone para vivir. Si es un propósito, pidámosle a Dios que nos revele cuál es el objetivo de ese propósito, cuál es el fin de ese propósito. Y si es una prueba, de la misma manera, pidámosle al Señor que nos dé la guianza, que nos dé la sabiduría para poder superarlo. Y si crees que al día de hoy, porque estoy seguro que sí, porque yo puedo decir que personalmente posiblemente hay ciclos que yo creí ya superar y tal vez no están superados. Metámonos en oración y pidámosle al Señor que Él nos muestre y nos revele qué ciclos creemos que según nosotros ya pasamos, pero que no hemos pasado. Y esa va a ser una forma de que Él nos va a guiar y nos va a hacer ver en qué estamos fallando. Pero inmediatamente va a ser la respuesta de las bendiciones, muchas bendiciones que vendrán al nosotros cerrar esos ciclos, esas puertas, esas pruebas, esos propósitos de los cuales posiblemente no hemos pasado. Y cualquier gigante que tengas enfrente caerá en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y cualquier muralla que esté, primero digamos, sí, aquí hay una muralla, entonces tengo que derribar esa muralla en el nombre de Jesús. La estrategia, el Señor te la dará. ¿Cómo lo vamos a hacer? El Señor lo va a decir. ¿Quién nos va a ayudar? También el Señor nos va a decir. Pero el Señor es un Dios se me fue la palabra, pero creativo. El Señor es un Dios creativo y de la manera que uno menos piensa es de la forma como esos muros y esos gigantes van a caer. Y de esa manera nuestra vida va a ir cada día mejorando y cada bendición y propósito que Él pone en nuestra vida lo iremos superando con éxito y recibiremos mucha bendición. Amén. Dios los bendiga.